Comencemos la grabación. Creo que esta, a no ser que ustedes tengan alguna otra pregunta, esta clase sería básicamente para revisar la práctica, ¿no? Y ver la resolución de la práctica. Entonces, vamos a comenzar con esto de la práctica. Y aquí tenemos lo que nos decía la práctica. Hemos avanzado, hemos visto el tema tipos de cambio y mercado de divisas y teníamos la primera pregunta que nos decía, a continuación se presentan los valores de algunas monedas durante la crisis asiática y la evolución de las inflaciones mensuales en porcentajes respecto al mes anterior de los países. ¿Cuáles países? Ahí está. Eran los tres países, ¿no? Eran Indonesia, Malasia y Tailandia, ¿no? Y ahí estaban, un poquito para entender, estaban al 30 de julio del 1997 estaba cuántos blats por dólar americano era el tipo de cambio. No es como decir aquí, por ejemplo, si fuera bolivianos, sería 6.96 bolivianos por dólar, ¿no? Entonces ahí está. O en el caso de la rupia, lo mismo, ¿no? 2.575 rupias por dólar. Entonces aquí les estaba dando un tipo de cambio. Y aquí estaba la inflación que se había registrado mensualmente, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Ahí estaban las inflaciones. Y esta era la inflación de Estados Unidos. ¿Por qué nos da estas dos informaciones? Porque estábamos trabajando con el tipo de cambio real, también vamos a trabajar con el tipo de cambio real, ¿ya? Entonces, vamos a responder las preguntas. Aquí ya lo estaba pasando a Excel para poder sacarlas los cálculos. A ver, ¿qué nos decía el primero? Nos decía, calcula en cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio nominal de Tailandia, Indonesia, Malasia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre. ¿Quién me dice cuál es el tipo de cambio? Levantan la mano, por favor. Voy a activar, porque voy a desactivar todos los micrófonos, pero voy a activar el momento que ustedes levanten la mano. ¿Quién me dice? Estoy contabilizando por si acaso puntos adicionales para los que participen también, pero son adicionales a los 100 puntos, ya no es que vamos a perjudicar a nadie. ¿Quién me dice qué es el tipo de cambio nominal y cuál sería el tipo de cambio nominal que está vigente en Bolivia actualmente? ¿Nadie? El tipo de cambio respecto al dólar. Michelle. ¿Es el 6.96, Lice? Muy bien, Michelle, te voy a anotar. Muy bien, ese sería el tipo de cambio nominal. Y Michelle, ¿cuál sería la diferencia entre tipo de cambio nominal y tipo de cambio real? Ese sí que estoy perdida. El tipo de cambio nominal está perfecto. Es el tipo de cambio que sería cuántos, esos 6.96, ¿qué significaría? Sería cuántos bolivianos te dan por dólar, ¿no es cierto? Bien. Ok, ya no hay problema. Seguiremos entonces. ¿Dónde estás? Michelle, ¿qué apellidas? Me lo vas a anotar tu nombre, por favor. Y me anotan, por favor, sus nombres de los que están en la clase para tenerlos registrados. Michelle Esteves, ¿no? Ya. Para tener registrados, me anotan en el chat, ¿ya? Entonces, seguiremos. Como decía Michelle, el tipo de cambio es el tipo de cambio nominal, ¿no? O sea, es el tipo de cambio normal, el que da el Banco Central ahorita. Y en el caso que tenemos acá, en el caso que les había planteado, estos eran los tipos de cambio, ¿no? Estos que les había mostrado, aquí están. Al 30 de julio, por ejemplo, dice era 31.7 blats por dólar, lo que sería como los bolivianos, ¿no? 31 o 6.98 o 96 bolivianos por dólar, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, estos son los tipos de cambio nominal. Ahora la pregunta nos decía, calculen cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio nominal. A ver, ¿quién me dice qué significa depreciar o apreciar? O me lo puede decir con un ejemplo. Nadie quiere ganarse puntitos. Yo le voy a ayudar. No veo ninguna mano levantada. ¿Qué me dice, chicos? A ver, ¿qué significa depreciar o apreciar? A ver, recordaremos.
Levanten la manito. Ponen en participantes. Ahí después les va a aparecer la manito para poder levantar la mano. Ya, ahora sí. Lisette, Nina e Ingrid pasa. Lisette, ya te he habilitado. Lice, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿qué significa depreciar o apreciar una moneda respecto al tema, Lice, al tipo de ¿no cambio? sería, bueno, no sé, a mi forma de apreciar, ¿no sería darle el valor más a una moneda y depreciar el darle menos valor a la Muy bien. moneda? Ahora, dame un ejemplo. En el caso del boliviano, ahorita estamos con 6.96, ¿no ves? ¿Cuándo se apreciaría el boliviano respecto al dólar? Cuando, digamos, sube, yo digo 6, en vez de 6.96, 6.98, digamos. Ahí se estaría apreciando o depreciando. Se estaría depreciando porque ya tendría menos valor el boliviano, son, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, ahí se estaría depreciando. Ahora, Liz, seguiremos viendo. A ver, estás viendo, ¿no es cierto?, el ejemplito que tenemos para la práctica. Fíjate ahí, por ejemplo, en Malasia dice el dólar de julio a diciembre, o la moneda más bien, el BLAT, que es como el boliviano, digamos, ¿no ves? Pero en Malasia sería el BLAT. ¿Se está apreciando o se está depreciando? El de 30 de julio Sí, del 30 de julio al 1 de diciembre. se está depreciando. Otra vez, a ver, revísalo bien. Se está depreciando el licenciado. ¿Apreciando o depreciando? El BLAT, del BLAT estoy hablando, o sea, digamos que fueran bolivianos aquí en vez de BLAT. Si sube, mira, te pagaban, o para conseguir un dólar necesitabas el 30 de julio 31.7 blats. Ahora, el 1 de diciembre necesitas 42.2 blats. ¿Se está apreciando o se está depreciando? Se está apreciando, Lice. ¿Qué se está apreciando, el blat o el dólar? El black, Lice, creo, o el dólar. No, pero lo que me has explicado bien No, en boliviano. dice el dólar. Ah, Lice. el dólar está, y el blat. Sí. Se está depreciando. Muy bien. Excelente, Liz. Ya has respondido entonces la pregunta. Aquí te dice, calcule en cuánto se está depreciando o apreciando el tipo de cambio nominal, en este caso de Malasia. ¿En cuánto? ¿Cómo calculo en cuánto se está depreciando? Del 30 de julio al 31 de diciembre. ¿Cómo hago? Es como decirte, digamos, si ahorita está 6.96, mañana sube a 6.90, a 7, ¿cómo sé en cuánto se está depreciando el boliviano? ¿En cuántos centavos se está depreciando? O si subiría a 8, ¿en cuánto se está depreciando? Tendríamos que restar, ¿no ven? Sí. Tendríamos que restar, digamos, si subiera el boliviano a 7, 7 menos 6.96 serían 4 centavos. 3. Entonces, se estaría depreciando en 4 centavos. En este caso, lo mismo. ¿Qué tendría que restar? El 42. Muy Menos bien. 30, menos Menos 31. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta, pero tendrían que restar así para las 3 monedas y en estos dos periodos. Primero comparando el 1 de diciembre, el 30 de julio, como dice acá, y luego el 1 de marzo con el 1 de diciembre. Solamente restar y poner si se está depreciando o se está apreciando, nada más. Ah, ya, Lice. Eso es. Muchas gracias, Liz, te anoto. Lice, me anota, Lice, me debe mi punto. Te debo tu punto. Lisette, apellidas. ¿Dónde estás, Liz? Nina, ok, ya te anoté, Liz. Ya, ok, seguiremos entonces. Esa ya estaría respondida. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, en la pregunta nos dice, ya. La siguiente nos dice, calcule, esa ya estaríamos, ya podríamos hacerla, solo que ustedes tienen que calcular del resto, ¿no? Entonces aquí yo podría poner en la respuestita para que no, ¿cómo haría? Para que nos quede así bien grabadito. Entonces, el tipo de cambio nominal, digamos, vamos a hacer para Malasia. Para Malasia, el tipo de cambio nominal al 1 de diciembre
del 97 es ¿cuánto? 42.2, como decía Liz, ¿no ves? Es de BATs, no son BLATs, BATs. 42.92 por dólar, ¿no? Y eso tengo que restar menos el tipo de cambio nominal del 30 de julio del 97, que es BAT igual 31.7, ¿no? Y eso me estaría dando, solamente hacer una resta que ya tengo calculado, vamos a ver. Menos 31, me estaría dando 10.5, ¿no ve? Entonces, en este caso, el resultado es 10.5 y esto se está depreciando el BAT respecto al dólar. Pero esto hay que hacer para todas las monedas, tanto de Malasia, Indonesia, Tailandia, y para los dos periodos, ¿no ve? Otra vez de Malasia, por ejemplo, para terminar con Malasia tendríamos que hacer otra vez y decir el tipo de cambio nominal de Malasia al 1 de marzo del 98. Del 98 era 43.7. Entonces aquí vamos a poner 43.7. Ya. Alguien está levantando la mano. ¿Quién es? Vamos a ver ahorita. Ya, Reinita, dime, ¿puedes hablar? Dice, buenas noches. Buenas noches, Reinita, dime. Con respecto a la respuesta, dice, ¿cómo podemos hallar en porcentaje? Porque yo estaba intentando resolver y la depreciación del dólar me ha dado un 33.12%. Y no sé si nos podrías explicar también el procedimiento para sacar en porcentaje, dice, por favor. Claro que sí. En porcentaje, lo único que tendrían que hacer acá es dividir en porcentaje, ¿no ves? Sería dividir los 10.5 entre la base. ¿Cuál es la base? Hemos restado 42 menos 31. La base para nosotros es el 31.7. Entonces restamos o dividimos entre 31.7 por 100 o por 100 para que nos salga el porcentaje y cuánto nos da. Vamos a sacar. Aquí tengo, les voy a compartir mi pantallita ya para en Excel, porque lo estoy haciendo en Excel porque es más fácil. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Ahí están los VAT, esa es la diferencia, entonces ahora tendría que restar esto dividido entre esto. Aquí lo voy a hacer mejor, para que se entienda, si no va a ser cualquier cosa. Entonces, aquí digo, depreciación de la moneda era esta menos esta. Depreciación, ¿a qué fecha? Esto era del 1 de diciembre del 97 al 30 de julio del 97, ¿no? Entonces, así era esto. ¿Ya? Era 10, ¿no es cierto? La depreciación en BATS es esto. Esto es en BATS. Ahora, en porcentaje tendríamos que restar esto, o tendríamos que dividir esto, estos 10, dividido dividido entre la base, que era 31.7, ¿no ves? Y si eso lo ponemos, eso sería en porcentajes. Entonces ponemos más. Aquí, como estoy en el Excel, le pongo simplemente el porcentaje y me va a salir 33%. ¿Qué significa? Que esta moneda respecto, o sea, este tipo de cambio de 42.2, que ha sido el 1 de julio respecto al 30 de julio, ha tenido un incremento del 33%, ¿no? Este tipo de cambio ha subido en 33%. Eso sería en porcentaje, ¿no? Y con eso ya estaríamos con esa respuesta. Ahora vayamos a las siguientes.
10.5, ¿no? Aquí era 10.5 y, bueno, esto era, no era 10.5, era 33%, ¿no? Y listo. Entonces, pueden hacer los cálculos en Excel como les parezca, pero la respuesta me la tienen que poner aquí en su cuaderno escrito a mano, ¿no? Y sacándole una foto como siempre. Ya, seguiremos. Ya. Ahora, en el B nos decía, esto ya solamente es hacerlo para todas las fechas y también para los 3 países, ¿no? Ya, eso estábamos haciéndolo. Eso ya se dan cuenta, ¿no? 43 menos 42, aquí van a tener que sacar el monto, ¿cuánto será? Y lo pueden hacer igual. Igual es una depreciación, ¿por qué? Porque están requiriendo más VAT respecto a $1. O sea, se ha vuelto más caro el dólar y se ha vuelto más barato el VAT. ¿Por qué? Porque antes, para conseguir $1, tú tenías que gastar 31 BATs, después 42, después 43. Entonces, en este caso es una depreciación. En todos los casos es una depreciación, ¿no? Todas las fechas, ¿no? Listo. Ahora vayamos al inciso B. El inciso B dice, calcula en cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio real de Tailandia, Indonesia y Malasia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre y entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo. Por simplicidad, supondremos que los países solo comercian con Estados Unidos, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos diciendo, ¿se acuerdan cuando habíamos visto cómo se sacaba el tipo de cambio? Aquí está, ¿no? El tipo de cambio real. La diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal ya lo sabemos, ¿no? Es el que conocemos de todos los días. Pero la diferencia con el tipo de cambio real es que el tipo de cambio real toma en cuenta, además, la pérdida de valor de la moneda. Entonces, por eso es que se utiliza esta fórmula, ¿no? Nos dice el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, que era el E, multiplicado por P asterisco. El P asterisco es nivel de precios internacional, puede ser de la moneda con la que estamos comparando en este caso. A veces pueden ser hasta monedas bimonetarias, etcétera, pero en este caso estamos comparando solo con una moneda, con el dólar, ¿no? Y esta es la doméstica, es decir, la del país de origen. Entonces, ¿se acuerdan en el ejemplo que hicimos? Decíamos una canasta, un nivel de precios, una canasta familiar, y hemos dicho más o menos sería, vamos a suponer que era 2.122, y en Estados Unidos es $1.000, hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Y sacamos ahí el tipo de cambio real para un mes, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer acá, solo que acá nos da una información que está en porcentajes de niveles de inflación. Entonces, eso tenemos que convertir un poco. Hay que hacer algunos cálculos adicionales, ¿ya? Si algo no han comprendido o algo me para, no hay problema, voy a estar atenta a sus chats o a que levanten la mano. Renita nos está diciendo, apreciar es que aumenta el valor y depreciar es que pierde el valor, ¿cierto? Se está apreciando, Lick, la moneda del dólar. Sí, está bien. Es que aquí tenemos que entender la pregunta. Está bien, Renita, tienes razón. Pero aquí tenemos que entender la pregunta. Y para poder levantar la mano, lo que tienen que hacer es hacer un clic en participantes y ahí les aparece raise hand, y eso significa raise hand, que significa levantar la mano. Y ahí ponen un clic y les va a aparecer levantar la mano. Pero aquí vamos a ver en lo que nos está preguntando. Fíjense. Calcule en cuánto, no, aquí está. Decía, calcule en cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo nominal de Tailandia, Indonesia y Malasia. Lo que dice Renita es que el dólar se ha vuelto más caro. Ciertamente, el dólar se ha apreciado, pero aquí te está diciendo en cuánto se ha apreciado o depreciado el tipo de cambio de Tailandia, de Indonesia y Malasia en estas fechas. Este tipo de cambios respecto al dólar, pero te está hablando que la moneda base es, en este caso, la moneda doméstica, vamos a decir, o la moneda de uso de esos países. Es como decir aquí el boliviano, por eso les decía. Aquí, por ejemplo, si yo le pusiera bolivianos, en vez de black le pondría bolivianos, digamos que fuera bolivianos, 31, el 30 de julio necesitábamos 31 bolivianos para comprar $1. El 1 de julio necesitábamos 42 bolivianos para comprar $1. ¿Qué ha pasado? El dólar se ha apreciado, obviamente ha ganado valor porque ahora es más caro para nosotros, ¿no? Pero si hablamos desde el punto de vista de nuestra moneda se ha depreciado porque ahora vale menos respecto al dólar, ¿no ve? Por eso les decía, respecto a qué punto de vista estás hablando. Generalmente se habla respecto a la moneda origen, en este caso son de estos países, ¿no ve? De Malasia. Entonces decimos,
el tipo de cambio de Malasia se ha depreciado respecto al dólar. ¿Y qué ha pasado con el dólar? El dólar ahora es más caro, se ha apreciado, ¿eh? Pero estamos hablando de la moneda de Malasia. La moneda de Malasia se ha depreciado respecto al dólar. Ahora está claro, Reñita, ¿está bien? Ok, gracias. Estábamos hablando de respecto a eso, y entonces seguiremos. Estábamos viendo el tipo de cambio. Vamos a irnos ahora a la hojita. Me olvidé lo que me olvidé, era... Ya. Ya. Ok, entonces, esta era la preguntita. Vamos a ir viendo. Aquí estaba. Aquí tengo los mismos datos, ¿no? La inflación, los tipos de cambio, tengo los mismos datos. Entonces, ahora lo que aquí estaba haciendo yo ya el cálculo de la apreciación y depreciación. Fíjense, yo ya lo he hecho en el cuadrito de cada moneda. Pueden hacer también el cuadrito ustedes directamente en Excel y luego ya ponen sus conclusiones en su hojita, ¿no? Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular el tipo de cambio real, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver la inflación mensual, nos dice. Entonces, aquí nos ha dado la inflación mensual cada mes y lo que vamos a hacer es, como nos está pidiendo en la pregunta, nos dice calcule, aquí lo voy a poner la preguntita, ¿en cuánto se ha apreciado o depreciado el tipo de cambio real de Tailandia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre? Entonces, aquí tenemos 30 de julio y el 1 de diciembre. Entonces, 1 de diciembre, eso es de todo el mes de diciembre. Si queremos ver 1 de diciembre, tendríamos que sumar todas estas inflaciones hasta noviembre para saber cómo ha estado el 1 de diciembre. Todo lo vamos a acumular. ¿Por qué? Porque además no tenemos aquí como en el otro caso, ¿no? Decíamos $1,000 o 2,000 bolivianos, digamos, no tenemos en este caso. Vamos a suponer como que una inflación base de 100 bolivianos antes de esto. O sea, aquí yo voy a decir, aquí, por ejemplo, aquí yo ya dije en el índice de precios, yo tengo que mi canasta base, digamos, para los dos países, entre Tailandia y Estados Unidos, digamos, es de 100, ¿no? Es como 100%, algo así. Entonces yo le voy a poner como base 100. O sea, el 30 de julio era 100. Vamos a tomar como base el 30 de julio, que es una fecha en la que no hay la inflación aquí. Entonces, al 1 de diciembre tendría que sumar todas las inflaciones que he acumulado. Miren, la suma de todo esto. Y me da 2.7, que sería la inflación. Lo voy a sumar en porcentaje. Tendríamos que multiplicar, pero lo voy a sumar. También nos permite sumar porque es como sumar las inflaciones de cada mes, ¿no? Entonces digo, sumo los 2.7 de inflación que ha habido cada mes, más este 100 que estoy tomando yo como base. Ya como si fueran $100, digamos, de canasta familiar para ambos, que ha comenzado en un tiempo, en el año cero, digamos, ¿no? En el momento cero, que en este caso sería el 30 de julio. Entonces sumo y digo mi inflación para al 1 de diciembre es 102, ¿no? Para el caso de Tailandia. Ya vamos a ver solo para este caso y luego vamos a explicar uno más allá. Ahora, me acuerdo, digo, ¿cómo era la fórmula del tipo de cambio? Era tipo de cambio real es igual a tipo de cambio nominal por el nivel de precios internacional dividido entre el nivel de precios nacional, doméstico, ¿no ven? Aquí esto es doméstico, sin el asterisco es el doméstico. Ya, listo. Muy bien, entonces calcularemos cómo sería el tipo de cambio real al 30 de julio. Ya, vamos a ver el tipo de cambio al 30 de julio, el tipo de cambio nominal al 30 de julio, ¿dónde está? Aquí está, el tipo de cambio al 30 de julio, aquí está esta monedita. Eso lo voy a despintar para no confundirnos. Ya, ok. Entonces, el tipo de cambio nominal era 31.7 para, estamos hablando para qué país, vamos a ver, para no confundirnos de países. Estábamos acá, ¿no es cierto? Entonces, Tailandia estábamos, en Tailandia. Entonces decimos Tailandia al 30 de julio, ¿cuánto era el tipo de cambio? Aquí estamos, al 30 de julio. Ya.
Tailandia era 2.63, ¿no? Veremos si estamos correctos. Tal vez he copiado mal los datos, vamos a verificar. Ya, el BAT es de Tailandia. Y tenemos Tailandia. Y vamos a ver cómo está nuestro... Este era Tailandia, ¿ve? Yo me he equivocado. Este es Tailandia. ¿Sí? El BAT era de Tailandia, ¿no es cierto? Entonces ahí teníamos el BAT, era de Tailandia, ¿sí? La rupia es de Indonesia y el ringgit es de Malasia. Entonces, la rupia es de Indonesia y el ringgit es de Malasia. Ya me pareció raro. Ok, entonces, ¡ay, está yendo nuestro tiempo! 10 minutos, pero todavía tenemos. Ya, seguiremos. Entonces, lo que digo es, ¿cuánto es el tipo de cambio nominal en Tailandia al 30 de julio? Lo copio en mi fórmula. Aquí está. Voy a hacer, para no estar subiendo y bajando, voy a poner una pista y un dividir, ¿ya? Ya. Ok, entonces aquí nos daba la fórmula. Aquí tenemos la fórmula. Y estábamos copiando de los tipos de cambio que estaban más acá. Aquí está. ¿Dónde están nuestros tipos de cambio? Aquí está. El tipo de cambio de Tailandia era, para calcular el tipo de cambio real, tendría que ser 31.7 por 100. ¿Por qué 100? Porque hemos puesto como canasta base, digamos, de 100, porque no nos daba cuánto era la canasta, ¿no? Entonces hemos puesto la canasta base va a ser 100. Entonces, al 31 de julio la canasta base para nosotros es 100, ¿no? 100 y multiplicamos 31.7 por 100, la canasta es la misma en los dos países, porque estamos tomando como canasta base. Entonces decimos 31.7 por 100 dividido entre 100, hago mi cálculo y si se dan cuenta aquí me da igualito 31.7 porque la canasta es la misma, no hay diferencia en el poder adquisitivo de ninguna de las monedas, por lo tanto aquí decimos el tipo de cambio real, en este caso va a ser igual al tipo de cambio nominal, ¿no? Ahora vámonos al siguiente periodo, al 1 de diciembre, donde nos pide también, ¿no? Aquí está donde estaba nuestro enunciado, nos decía, ya, nos decía en el enunciado que teníamos que hacer, ¿dónde está? Aquí está. Nos decía, calcule cuánto se ha depreciado y apreciado el tipo de cambio de Tailandia, Indonesia y Malasia al 30 de julio y al 1 de diciembre. Entonces, vámonos al 1 de diciembre. ¿Qué tendríamos que hacer el 1 de diciembre? Tendríamos que ahora tener la nueva canasta considerando esta inflación que ya teníamos acá. Entonces, como es al 1 de diciembre, decimos, esto es de todo el mes de diciembre, entonces la inflación que ha habido todo el mes de diciembre. Al 1 de diciembre tendría que ser toda la inflación que se ha acumulado hasta noviembre. Entonces, hemos sumado, ¿no? Ahora le sumamos esto a nuestra canasta base que teníamos, que era de 100, y nos va a dar 102.7. Esto es como la canasta ya con inflación, ¿no? Ahora no se olviden que estamos comparando este tipo de cambio real, estamos sacándolo en base al dólar, ¿no? Porque todas estas monedas son en base al dólar, estamos utilizando el tipo de cambio dólar, ¿no es cierto? Entonces aquí necesitamos también el índice de precios de Estados Unidos, aquí tenemos el índice de precios de Estados Unidos. Entonces, igualito vamos a sumar la inflación que ha habido, aquí le voy a poner otro color para que nos demos cuenta, en este tiempo, ¿ya? O sea, hasta el 30 de noviembre, sumamos, nuestra canasta base igual era 100, más estos 0,5, que es la suma de todo esto, ¿no? Que son de esos 4 puntos, me va a dar como que la canasta ahora, o la pérdida de valor más su inflación, es 100.5. Entonces, solo aplico voy a aplicar aquí la fórmula que me decía 31.7% dividido entre 100, 3.170 dividido entre 100, ¿no? Esta era la primera. En la segunda, aplico. ¿Cuánto era el tipo de cambio? Aquí vamos a buscar el tipo de cambio. Aquí está. El tipo de cambio el 1 de diciembre ahora ya había subido, o sea, en realidad se ha depreciado el BAT, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, se ha depreciado, sería 42.2, el tipo de cambio, por 100, que sería el índice de precios o la canasta para Estados Unidos, la que hemos hallado acá, aquí está, 100, por 100, y dividimos entre la canasta doméstica, que sería, o la inflación doméstica, que sería en Tailandia, a esa fecha era 102.7.
De esta división nos sale 41.296. ¿Qué significa esto? Este sería el tipo de cambio real al 1 de diciembre, ¿no? Eso es lo que hemos obtenido. Tipo de cambio real al 1 de diciembre. A ver, no se ve. Oh, ya lo voy a aumentar el tamaño entonces. A ver, ahí está. Volvemos a repetir o haremos un hito más. A ver, haremos en el caso de cómo sacamos para el 1 de marzo, porque nos da 3 fechas, ¿no? Aquí nos dice, a ver, veremos, prefiero cambiarlo de pantalla mucho, subir y bajar. Aquí está. Nos dice, calcule cuánto se depreció el tipo de cambio real de Tailandia, Indonesia, Malasia, al 30 de julio, que sería igual el tipo de cambio nominal, igual que el real, porque no tenemos inflaciones anteriores. Al 1 de diciembre del 97, ya hemos calculado, ahora entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, nos tocaría hacer la última, en el último periodo. Entonces, acá, ¿cómo hacemos? Decimos, al 1 de marzo, ¿cómo habrá sido la inflación, no? Veremos. Pero ya nos está dando por otro periodo, ya no nos está diciendo acumulado de tal periodo a tal periodo. A ver, revisaremos otra vez. Fíjense cómo nos dice. Nos decía entre el 30 de julio y el 1 de diciembre. Ya hemos sacado, ¿no ven? Y entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo. Entonces aquí tenemos que volver a, como dicen, a foja cero aquí. Entonces decimos otra vez, calculamos. Vamos a asumir que esta es, aquí ya no le vamos a poner, bueno, le podemos poner 30 de julio, o también le podemos poner aquí canasta base, le pones para no confundir, ¿no? Esta va a ser como la canasta base. La otra era como el 1 de julio, ciertamente, por eso no sé qué era igual. Pero ahora decimos, si queremos sacar del 1 de diciembre al 1 de marzo, tenemos que considerar que el 1 de diciembre, esta era nuestra canasta base, era 100, porque no podemos considerar las inflaciones anteriores porque esos son de otro periodo, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra vez sumar las inflaciones, pero solamente de este periodo. Es decir, voy a pintar también con otro colorcito para que nos demos cuenta. Un color más bonito, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces decimos, esta sería la inflación entre este periodo, el 1 de diciembre, y el 1 de marzo, ¿no? Que sería lo mismo que el 28 de febrero, digamos, ¿no? Entonces, sumamos los tres y nos da 1.6 de inflación. Decimos que como estamos haciendo solo por este periodo, la canasta base va a ser otra vez 100, sumamos los 100 más los 1.6, me va a dar 106. Lo mismo hago para Estados Unidos, que es nuestra canasta extranjera en este caso, ¿no? Internacional. Entonces agarramos y sumamos esto mismo que aquí tengo, que es la suma de estos tres montos. Y sumo a los 100 que sería nuestra canasta base. Aquí está. Y me va a dar 100.6. Aplico la misma forma. Y digo, ahora, para el siguiente periodo, ¿cuánto es mi tipo de cambio? Voy a buscar mi tipo de cambio. Aquí está. Al 1 de marzo, mi tipo de cambio es este, ¿no? Entonces digo 43.7 por 100.6, que sería la canasta extranjera. En este caso son estos, es lo que hemos visto aquí. 100.6, aquí está. 100.6, dividido entre la canasta nacional, que sería esta, 101.6, que sería la canasta nacional, que sería la de Tailandia, ¿no? Aplico la fórmula y me da 43.27. ¿Qué significa? Que ese sería el nuevo tipo de cambio real. Ahora, si comparo, ¿qué ha pasado con este tipo de cambio real? El tipo, estoy hablando de la moneda de Tailandia, el baht. ¿Se ha apreciado o se ha depreciado? A ver, ¿quién me dice? Fíjense, aquí está. Al 30 de julio era 31.7 porque era igualito el tipo de cambio real que el nominal. Al 1 de diciembre es 41.29.6 y al 1 de marzo es 43.27.6. ¿Se habría apreciado la moneda de Tailandia o se habría depreciado? ¿Quién me dice? Nadie quiere ganar puntos. ¿Dónde están los que quieren ganar puntos extras?
No, Reinita. ¿Desde qué punto de vista les estoy diciendo? Fíjense, es como si fuera el boliviano ahorita. A ver, si yo les digo, aquí voy a poner, ya imagínense el boliviano, ¿ya? Estos son bolivianos. Hay que imaginarse en boliviano porque uno a veces se imagina mejor en bolivianos que en otras monedas. Imagínense, ahorita yo digo, el boliviano es 6.96. Aquí está subiendo, ¿no? Entonces, digamos que sube a 7 y después sube a 8. ¿Qué ha pasado con el boliviano? ¿Se ha depreciado frente al dólar o se ha apreciado? No se olviden que aquí es $1. Todo el tiempo esto es $1. $1, $1 y $1. ¿No ven? Entonces, yo, digamos, al 30 de julio podía comprar con 6.96 $1. Si sube a 7, voy a tener